Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de East 1891. Hoy día espero que sea uno de los capítulos eh, más sin filtro de toda la temporada. Vamos a conversar con Vicente Wilson, quien es sociólogo y además tiene un famoso podcast llamado Las Crónicas de Wilson. Así es. Eh, y este capítulo lo vamos a compartir por las dos plataformas. Wilson, bienvenido. Eh, Nosotros a todos nuestros invitados les regalamos una taza de un superhéroe. Y así Elegí que, Hulk. Ahí está. Cuéntanos por qué elegiste a Hulk y qué virtud ves en él. Yo creo que a veces la rabia es una buena virtud. A mí me gusta, lo he teorizado alguna vez así, no he escrito por supuesto, pero en conversaciones, de que la rabia puede servir para muchas cosas. Y yo vivo con rabia, pero también vivo con humor. Trato de transitar entre la rabia y el humor. Así que por eso me parece un personaje interesante Hulk. La rabia la canalizáis a través del humor. Sí, idealmente. Cuando se puede. Cuando se puede, sí. Bueno, Sí, muy bien. sí. Oye, yo voy a aprovechar de explicar por qué tengo al Capitán América, porque si bien mi superhéroe favorito es Iron Man, elegí a Capitán América porque de alguna manera es quien convoca a todos los Avengers. En la película final contra Thanos dice la famosa frase Avengers unidos. Y hoy día, y a través también de este podcast, lo que estamos haciendo es un llamado a todas las fuerzas que adhieren a la doctrina social de la Iglesia a que se unan. Así que eso. Oye, bueno, yo quería proponerte que hablemos de tres cosas. Primero, nosotros nos conocimos en Construye Sociedad, Sí. que fue un movimiento político que trató de ser, o tuvo la reflexión de si tenía que ser un partido político o no, pero sin duda era un movimiento cultural que adhería a la doctrina social de la Iglesia. Exacto. Esto fue hace más o menos 10 años y, y ese movimiento finalmente terminó fracasando y se disolvió. Y después nosotros nos encontramos en el glorioso colectivo Lucila Rodón. Yo te voy a hacer una cosa, o sea, terminó fracasando, pero fracasando entre comillas, ¿ah? En el fondo porque mucha gente de la que participó en el movimiento Construye Sociedad, para los que no saben y quieran tener así como figuras más o menos públicas, de gente que participó ahí, está Diego Chalper, Claudio Alvarado de Líes, por ejemplo, Cristina Stewart de API, Eduardo Galás también, en fin, varias personas. Entonces, es cierto que como movimiento tal cual, como marca, digamos, fracasó, pero de ahí derivaron distintas iniciativas que siguen bastante vigentes y de alguna manera, no sé si coordinadas así estratégicamente entre ellas, pero sí a través de las redes propias, digamos, de las Cuéntanos un amistades. poco, para los que nos están viendo y escuchando, de qué se trató Construir Sociedad. Porque yo fui uno de los últimos en incorporarme Sí. y creo que el primero en salir. Sí, ¿Ah? fue entretenido porque, bueno, Construye Sociedad, yo también venía bien externo, ¿ah? Porque entiendo que venía de grupos, digamos, que se habían conocido principalmente el derecho en la católica, muchos de ellos habían participado como en esta ruptura que tuvo el movimiento gremial en su momento, Con solidaridad. con solidaridad, cosa que yo fui totalmente ajeno, yo en la universidad no me metía nada en política. Somos más viejos nosotros, igual. No, o sea, Yo. tú eres más viejo, sí. Pero, bueno, entonces viene un poco de ahí, de ese mundo, mucho de derecho en la católica. A mí me invitó Eduardo Galá, en el fondo, a mí y a Daniel Rebolledo, que hoy día está en Libertad y Desarrollo. Y yo no conocía a nadie de esta gente, ¿ya? Pero muchos de ellos ya se conocían, entonces era como un grupito de alguna manera. Y venían también haciendo algunas iniciativas en paralelo, o sea, yo entiendo que en esos mismos años o un poquito antes, Diego Chalper con Claudio Alvarado habían fundado Idea País, si es que no me equivoco, y quizás otras cosas más, no lo sé. Entonces, en este contexto, la convocatoria fue para poder hacer un partido que adhiriera realmente como a los principios del socialcristianismo, por lo menos así me lo vendieron a mí, digamos. Que en términos concretos era como
como renovar la DC, pero como desde la derecha, así como en términos bien concretos, digamos, y así lo vi yo en un principio. Y claro, naturalmente Diego Chalper era como de alguna manera el líder o el que tenía más liderazgo en este movimiento. Y fue entretenido cuando llegó Mauro, porque justo Diego se había ido a hacer su doctorado a Alemania en ese momento, me parece. Y no estaba en la directiva, entonces mucha gente hablaba de Chalper como en los chats. Y de Ay, yo. y de repente Mauro dijo, perdón, ¿quién es Diego Chalper y por qué hablan tanto de él? Y fue como también una constatación de parte de Mauro que es como, bueno, esta cuestión está llena de personalismos también. Y en el fondo no tenía que ser tan personalista. Así que, bueno. De hecho, eso. me acuerdo cuando escribí eso, ¿quién es Diego Chalper? Sí. Un minuto después me escribió Diego Chalper por WhatsApp. ¿Quién eres tú? Y me puso, hola, soy Diego. Y yo le respondí, hola, soy Mauricio. ¿Te retó? No sé si su intención fue retarme, pero Ya, tampoco me importaba mucho. ya, muy bien. Así que eso fue más o menos este movimiento. No sé cuánto habrá durado el movimiento. ¿Unos 2 años puede ser? No, más. Porque nosotros nos salimos y después sigue durando un poco más de Un tiempo. poco más, sí. Sí. Pero siempre, bueno, ahí las tensiones típicas que había quizás en el movimiento era si se convertía o no en un partido político, en el fondo partido político entendiendo que se tomaba como una vía electoral o no tomaba una vía electoral, o se mantenía más como un movimiento, si es que efectivamente íbamos a ser autodenominados como de derecha o no, o de centro o de nada. Eso fueron como distintas discusiones que en el fondo se vieron adentro. Yo te pregunto esto porque constato la diferencia, lo que nos cuesta a quienes adherimos a la doctrina social o nos definimos como social cristianos o el catolicismo social, como uno lo quiera llamar, pero nos ha costado articularnos y mantener la unidad. En cambio, si uno ve, por ejemplo, al Frente Amplio como una diversidad de grupos pequeños, pero que logran articularse, influir, incluso llegar al gobierno, y por otro lado, la derecha liberal, que quizás son partidos más antiguos, pero aún así ahora están haciendo el libertarismo, y logran generar un bloque y unidad. Y a nosotros, que de alguna manera nacemos también desde el amor de la iglesia, no sé por qué motivos, pero nos desgregamos. Sí, yo creo que eso también es como una visión como desde adentro, ¿ah? Porque en el fondo, fíjate tú, lo que terminó, toda la gente que después construye sociedad muere, digamos, pero ¿dónde está esa gente hoy día? Están en el IES, que hace una súper buena pega, que es súper conocido como marca, si que se quiere decir, digamos. Ahí está Mansui, Claudio Alvarado, Ortúzar, que bueno, ellos no eran militantes de Construye Sociedad, digamos, pero da lo mismo, en el fondo es como es en la órbita. Está Idea País, que también hace una buena pega, hoy día está abriendo, digamos, sedes en distintos lados. Está Comunidad y Justicia, que hace una pega increíble también, muy buena, defendiendo derechos humanos en juicios principalmente, y muchos otros que están hoy día también como académicos en signos de la Universidad de los Andes, o en la Universidad de San Sebastián, o en la Finisterra. Entonces, en el fondo, tú decís, ay, o sea, y esa gente sigue de alguna manera también interrelacionada entre ellos. Y para mí, por ejemplo, hacer el podcast ha sido muy fácil, como acceder a cierta gente que tiene cierta notoriedad o está en universidad y qué sé yo, también por los contactos que hice en ese momento y ponerlos a hablar de estos temas. Entonces, yo no sé si estamos tan, yo te diría pero se basa mucho más en como en la amistad y la cercanía, así personal, que en una organización formal, digamos, que haya por detrás. Mira, es interesante lo que dices porque efectivamente el socialcristianismo está presente e influye en la sociedad y también en el pueblo. Nosotros esto, me acuerdo que lo hablábamos cuando recién salió el tema de la ley de aborto. No es algo que el pueblo esté preocupado de esas cosas. El pueblo en su raíz todavía sigue siendo bastante cristiana y de alguna manera
respiran o viven principios de justicia social promovidos por el social cristianismo. Sí, yo ahí no tengo una respuesta clara. Yo a priori tiendo a pensar que sí, pero a veces me encuentro también con una descristianización muy fuerte en nuestra sociedad, muy, muy fuerte. Uno lo ve en el tema del aborto, digamos, cuando tú ves los temas de opinión pública, digamos, cadena, no tengo idea, y que la gente que adhiere al aborto es muchísima, con todo lo que se sabe que el aborto produce. Y de hecho, por ejemplo, a mí me llama la atención que personas como Mónica Rincón, que ella abiertamente tiene una causa también por los niños con síndrome de Down, adhiera tan fuertemente al aborto sin darse cuenta que en todos los países desarrollados, entre comillas, digamos, con PIB alto, Donde se ha aprobado el aborto. entonces, no existen No los existe. niños con síndrome de Down porque Exacto. se abortan a todos. Exacto. O sea, es un genocidio completo de los niños con síndrome de Down. O sea, una persona que tiene un hijo con síndrome de Down no podría ser partidario del aborto, si es que entiende esto, digamos. Ahora, también hay situaciones en las que yo creo que el social cristianismo o el conservadurismo también, por así decirlo, se aleja un poco de este tema como por falta de empatía con Chile también. Yo recuerdo que en esa época se decía que las preocupaciones del aborto, lo decíamos, eran preocupaciones de la costa oeste de Estados Unidos, una hueá así. Que era como una... Y no es verdad, no es verdad, porque en el fondo, para las cabras hoy día de clase media baja, o cabras pobres, que un porcentaje altísimo de ellas no tiene papá presente, y que son víctimas de abuso, ya sea del padrastro, o del papá, o del abuelo, o bueno, de un tío, una cosa escandalosa, y quedan embarazadas. Entonces, obviamente que ahí pega muy fuerte, digamos, un pensamiento, una ideología feminista y pro aborto, pero naturalmente. Entonces, yo creo que el tema, no, desde parte del mundo conservador, no debería ir en contra, como de ir en contra de estas mujeres que por alguna razón están adhiriendo al mundo del feminismo, sino que por el contrario, si nosotros somos pro familia, nosotros lo que deberíamos atacar con más fuerza por lejos son los papitos corazón. Y deberíamos escandalizarnos, quizás más que por las cifras de aborto, por las cifras de abuso que tienen las mujeres hoy día en Chile, que son escandalosas. Estoy de acuerdo, lo que pasa es una que cosa así. hay consenso en que el aborto no es la solución, pero yo creo que nunca se ha negado lo difícil de estas situaciones que son dramáticas. O sea, una violación, sin duda, y creo que nadie es capaz de negarlo, es una situación dramática. Sí, sin duda. De ahí a que el aborto solucione el trauma. No, yo estoy de acuerdo. No, si yo estoy en contra del aborto en cualquier circunstancia, o sea, en cualquier causa, digamos. Pero sí, pero espera un poco más, porque que el tema para mí no es ese, sino que el entender por qué esto pega, por qué esto está pegando, digamos, por qué está pegando el tema del aborto y del feminismo. Porque son cabras que no tienen figuras paternas. Sí. Pero no tienen papás. Sí. Y las figuras paternas que tienen son pésimas. Sí. Son pésimas. Entonces, obviamente, creer en el feminismo si el papá no existe, el papá es curado, el papá la toca, o el abuelo, bueno, evidentemente, si tenemos papás como el Forro en Chile. Mira, quiero usar esto último que estás diciendo como un puente para que vayamos a conversar respecto a la importancia de tener políticas públicas que protejan a la familia. Nosotros bueno, yo primero renuncié a Construir Sociedad y después renunció otro grupo y fundamos el colectivo Lucila Godoy, Glorioso. Glorioso. Me acuerdo que estuvimos trabajando también harto en territorio. Sí. En los territorios, no. En les territorios. Exacto. Y después estuvimos como 2-3 años y empezó que nos empezamos a casar. Sí, y empezamos a tener hijos. Y eso hizo que dijéramos en ese momento, ¿sabes qué? Esto lo vamos a meter al refrigerador porque nuestro estado de vida no nos está permitiendo seguir acá porque obviamente hay que dedicarle tiempo a la familia naciente. Y nos comparamos con los que hoy día son gobierno y ninguno o muy pocos de los gobernantes del Frente Amplio son papás. Ellos no se casan y no tienen hijos.
o muy pocos. Y entonces, hoy día tenemos gente que encargada de hacer las políticas públicas, que no saben lo que es tener una familia, así como no saben lo que es trabajar, porque la mayoría de ellos, Carol Cariola, Camila Vallejo, el propio presidente, nunca han trabajado. Entonces, se refieren a sí mismos como los representantes de las clases trabajadoras y nunca han trabajado. Bueno, estas mismas personas que tienen que preocuparse por el bienestar de las familias, no han formado familia. Entonces, te invito a que hablemos de esto, porque hoy día no es fácil formar familia en Chile. No, para nada. Y tener hijos, y aquí uno puede hacer quizá algunos vínculos también con el aborto, es muy caro y es difícil. Entonces, dejo abierto el tema para que lo conversemos. Sí, bueno, yo tengo 3 niños, así que lo tengo más que claro, digamos. Pero no es, yo diría que no es un tema solo de la izquierda, del progresismo. Yo lo viví, lo sentí, digamos, muy fuertemente desde la política con la pandemia. La pandemia en Chile, que tú estabas ahí en España en ese momento, ¿no? ¿O viviste la pandemia acá? Viví la pandemia acá, yo fui el 2022 y la pandemia Perfecto. empezó el 2020. Claro. Y la pandemia acá en Chile, bueno, fue muy restrictiva y yo me acuerdo que en un momento era más fácil tener permiso para sacar a tu perro a pasear que sacar a un niño a la plaza. Y esa cuestión era, pero así, inconcebible. O sea, inconcebible si teníamos un presidente que se decía pro familia, que salió, digamos, con esos pergaminos, digamos, que teníamos un ministro de salud, que, bueno, yo lo entrevisté en mi canal y lo tengo en muy alta estima, que es Jaime Mañalich, pero Jaime Mañalich fue chetatiano, pues, ¿me entendí o no? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, no... ¿Dónde está el foco de la familia en una cuestión tan básica como eso? Yo lo hablaba con muchos compañeros y sabes que los que fuimos papás de cabros chicos en la pandemia, oye, nos deberían haber dado una chapita, una medallita, o no sé, un tazón de gobierno. Pero absolutamente, sí fue muy difícil. O sea, y no hubo ningún reconocimiento de ningún tipo, ¿me entendió, no? Y yo creo que fue, no sé si traumático, pero fue muy complejo para muchos que tuvimos niños chicos en esa época. Y no hubo ningún reconocimiento y no hubo ninguna facilidad, digamos, desde el ámbito de las políticas públicas. ¿Entendí? Y si bien sabemos que no tenemos las respuestas finales ni todas a los grandes problemas, y hay que evitar dar recetas fáciles a problemas difíciles y complejos, ¿cuáles crees tú que deberían ser o que debería abordarse el tema de la familia a la luz de la doctrina social de la Iglesia? ¿En términos de políticas públicas? Sí. Mira, yo creo que lo mejor que se ha hecho en Chile es lo que ha hecho la presidenta Bachelet. Yo soy de derecha a derecha, digamos, pero yo en términos de familia, el Chile crece contigo, para mí es lejos lo mejor que se ha hecho en términos de familia, porque en el fondo te entregan todo, digamos, los ajuares, libros didácticos, que hasta donde yo he visto, digamos, no hay nada de progresismo todavía en eso. Bueno, lo vi hace como 2 años, digamos, quizás ahora sí, no sé, pero en el fondo eran muy buenos y todo eso unido a lo que se hace en los consultorios, a los seguimientos de los niños, qué sé yo creo que desde el ámbito de la salud ha funcionado relativamente bien y eso no fue ningún gobierno pro familia de derecha, eso hay que decirlo súper claro. Y hoy día yo creo que no lo sé, yo no soy experto en políticas públicas, pero yo me imagino que en temas de impuestos debería haber beneficios para los que tenemos niños. O sea, en el fondo, porque estamos de alguna manera invirtiendo recursos económicos, tiempo, formación, etcétera, para los que van a ser los futuros ciudadanos. Los futuros ciudadanos, la futura, digamos, masa de trabajadores también. Pues entonces, es evidente, pues, o sea, como de ahí van a salir los impuestos a futuro, así se va a mantener el país. Oye, y desde la empresa, yo tengo entendido que Idea País está organizando un congreso pro familia. ¿Ya? Intentando invitar a las empresas que también reflexionen cómo pueden apoyar de mejor manera a los trabajadores que son padres y madres de familia.
No, eso es una excelente iniciativa de Idea País, no la conocía. Bueno, viste ahí de nuevo, se hacen cosas, digamos, y se hacen cosas, ya está bien, ya está bien. Los felicito por eso. Eh, Ahí también, claro, o sea, las empresas tienen que ser capaces de empatizar con los papás, digamos, en esto. Yo creo que cada vez más, o sea, en el fondo la gente hoy día cuando pide permiso, para ir al doctor y cosas, o sea, se entiende, porque también en las empresas hay mucha gente que está con papás, digamos, o sea, que son papás. Ahora, hay situaciones en que no, yo tengo un conocido que trabajó en su momento en el Estado, no voy a decir en qué órgano, digamos, para mantener la confidencialidad, le tocó en pandemia y era el único papá de un equipo de 12, 15. Terminó reventado porque nadie empatizaba, ni su jefe ni sus compañeros, con lo que significaba ser papá de dos niños en ese momento en pandemia. Y trabajaba bueno, a las 2 de la mañana, engordó 20 kilos, o sea, se fue a la punta del cerro, ¿me entendió? ¿No? O sea, De hecho, yo cuando te conocí antes tú eras flaco. Cuando estabas soltero. nunca fui muy flaco, nunca fui muy flaco. Oye, Pero no estoy hablando de un amigo. No. oye, Eduardo Galán grabó una cápsula en la primera temporada del podcast donde habla de la familia. Es Pero si no interesante. tiene hijos, pues, no tiene hijos, ¿qué anda hablando de la familia si no tiene hijos? Ah. No, La verdad no depende de quién la diga. es verdad. Em, Pero ¿sabéis qué? Paréntesis, Mauro, porque yo me quedé pensando, te lo dejo así como reflexión nomás. Yo entendí la analogía de Dios como padre cuando yo fui padre. Ahí entendí en el fondo, siempre cuando se hacía la analogía en el cristianismo, catolicismo, de que Dios es padre, que te perdona y todo el tema, cuando yo me convertí en padre, ahí lo entendí perfecto. Entonces, yo creo que a ver, profundiza en eso. ¿Qué fue lo que entendiste? entendí lo que es el amor de padre, po, Claro. ¿cachai? ¿O no? Como de perdonar, de guiar, de equivocarse también a veces, etcétera. O sea, de como el amor incondicional, de alguna manera. Pero también sabiendo que el hijo tiene que caerse, tiene que pasarlo mal, que no lo puede sobreproteger, etcétera. Mira, yo soy de Chenstadt y el padre fundador de Chenstadt dedica mucho tiempo a hablar de la importancia de que existan padres naturales en la sociedad, porque él dice que efectivamente son el vínculo para que las personas se puedan conectar realmente y vivencialmente con Dios Padre. En la medida en que en una sociedad faltan papás, va a ser muy difícil que esa sociedad pueda vivir la religión de manera sana y natural. Es lo que pasa en Chile, po. Si los papás en Chile son pésimos, weón, son pésimos. Y por eso a O Chile... sea, no todos, obviamente. Sí, no me decía, hay sí, excepciones sí. como, yo me saco la mugre como papá, Sí, qué sé yo. sí. Pero en términos estadísticos, Sí, me refiero, son sí. malos. Latinoamérica, en general. Hemos aprendido a tolerar a los papitos corazón. Sí, po, sin duda. Pero por eso mismo a Chile cada vez le va a costar más poder tener un sano espíritu religioso. Sí. Hay una historia cortita de un jardín infantil donde la profesora estaba enseñando clases de religión y decía, niños, Dios es como nuestro Padre. Y un niñito levantó la mano y dijo, ¿tan malo es Dios? Y es como tragicómica la respuesta, ¿eh? Pero efectivamente, en la medida en que las familias y en que falten padres, a esa sociedad le va a costar más tener una sana relación religiosa Sin duda. y un vínculo de amor con Dios Padre. Sí. Bueno, ese era el paréntesis. Tú estás hablando de Eduardo Galán, Galán, sí. que hablaba de la familia. Sí, que él en su cápsula, que la pueden ver también en este canal, dice que preocuparse por la familia no es solamente beatería moral conservadora, sino que preocuparse por la familia en el fondo es buscar la justicia y la preocupación social.
porque la familia es el principal lugar que tenemos los individuos como sostén económico, afectivo, de seguridad social. O sea, cuando cualquier persona entra en problemas, antes de acudir al Estado o al mercado, va a su familia. Sí, pues lógico. Entonces, familias débiles crean una sociedad débil. Exactamente. Sí, eso es así, absolutamente. Y por eso el Estado, más que preocuparse de querer dar subsidio a todas las cosas, debería preocuparse de fortalecer a las familias, especialmente las que tienen más hijos. Ahora, hay gente que plantea que el Estado lo que quiere precisamente es lo contrario, porque en el fondo mientras las familias se fortalecen, el poder del Estado disminuye también. Suena un poco conspiranoico, digamos, pero en términos estrictos es así. Pues. Al Estado le sirve también, digamos, ciudadanos atomizados, digamos, que dependen exclusivamente de él. A los políticos. Estoy pensando como el Estado como sistema, como organización, no como, Sí. digamos, como estructura, no como una persona, digamos, atrás moviendo los hilos, sino como organización. Si es que quiere seguir creciendo en cuanto a organización, naturalmente que le sirve que las familias sean más débiles. Entonces, ahí hay un tema. Pero no sé, y no sé, por ejemplo, yo con el fenómeno que uno ve hoy día de mucha gente que soltera de nuestra edad, o más, o mayor, digamos, que ya no quieren casarse, que ya no quieren tener hijos, que claro, que tú puedes tener una vida razonablemente normal, digamos, a esta edad, pero después, cuando tengáis 50 y toda tu red de amistad, o 60, sea como gente sin hijos, ¿qué va a pasar con esa gente? ¿Con quién va a vivir? En el fondo, a mí también eso me intriga, porque, a ver, obviamente, wow, no estoy diciendo que tú no puedas tener una vida normal si es que no tienes una familia, obvio que eso no es así y ha existido siempre, pero en términos sociales, cuando ya tienes un porcentaje de la población muy alta que no está teniendo hijos, que no se está reproduciendo, que no se está casando, ¿qué va a pasar con ellos cuando sean viejos? Porque ya hoy día viajan y van al cerro, y qué sé yo, pero después hay una época en que no, ¿y quién los va a mantener también? Y de hecho, cuando se invierte la pirámide y empiezan a haber más viejos que niños, ¿quién paga los impuestos para poder mantener a esta población Sí. más vieja también? Exactamente. Por eso debería haber apoyo a las familias, impuestos. También yo creo que hay un tema económico también, porque Sí. en el fondo, para evitar eso, tú tenés que, en el fondo, incentivar que haya hijos. Así es. ¿Entendido? Entonces, no es un tema que yo tire esta idea, en el fondo, como puta, para tener más lucas. Para monetarizar los hijos, ¿ah? Claro, exacto. Pero me hace toda lógica, pues, ¿me entendido? ¿No? De que los hijos tienen que, en el fondo, como se dice hoy día comúnmente, ¿no? Que el kilo guagua sale muy caro. El kilo guagua tiene que salir más barato de lo que está saliendo para que la gente tenga más hijos y para que en el futuro no tengamos esta pirámide invertida que te impida, digamos, sostener a los que son más viejos. O sea, así. Mira, me encanta lo que estamos hablando porque yo creo que no estamos teniendo las respuestas, pero estamos tocando algo que a la mayor cantidad de chilenos les preocupa. Exacto, sí. Se me está ocurriendo que podría invitar a Gonzalo Letelier, que tiene 10 hijos. 10 hijos. 10 hijos. A poder conversar también cuál es su visión de la importancia de la familia. Con 8 mujeres distintas. No, con la misma mujer. Oye, para ir cerrando este capítulo, hablemos también de la importancia de los medios de comunicación. Sí. Tú hace un tiempo, ya que tienes tu canal de podcast, Pablo Iglesias, que es este político español, De colita. se la costó cuando salió de la política, ¿sí? Hoy día ya no tiene la coleta, así le decían, el coletas. Pero él es uno de los grandes maestros del Frente Amplio de Chile y de la nueva izquierda latinoamericana, y dice que el lugar de batalla ideológico son los medios de comunicación. Y es por eso que él, antes de entrar en política, tenía un programa de televisión que se llamaba La Tuerca, y después que sale de política, crea un canal de televisión que se llama La Base.
Ya. ¿Por qué es importante o no? Estoy formulando mal la pregunta porque te iba a preguntar por qué es importante los medios de comunicación, pero quizás es evidente. Pero dame tu opinión, ¿por qué quisiste crear un podcast y por qué el social cristianismo no puede renunciar a estar también en estos medios? Mira, yo no te sabría decir qué fue lo que me impulsó a hacer el canal. Era porque me interesa hablar de cosas, me gusta conversar, dar opiniones. Y la Mari no te escucha. No, sí, sí, me escucha. Ya estás de nuevo con tus cosas. Me voy a crear un canal de podcast. Claro. Entonces, sí, en principio mi idea era como poder tratar de mostrar, digamos, como las ideas más conservadoras, digamos, que hoy día están como muy, estamos como escondidos en el closet, ¿cachai? ¿No? Entonces, y hoy día estamos viendo el resultado de habernos quedado callados o de que nos pasaran máquinas, porque en el fondo vemos una sociedad que está yendo para cualquier lado, digamos. Pero en el camino te diría yo que hoy día lo que me mantiene haciendo esto muy contento es la posibilidad de aportar a mejorar el debate público en nuestro país, digamos, porque en el fondo yo encuentro que hoy día se están ocupando mucho los medios de comunicación para hacer trinchera política de distintas cosas, entonces hay mucho sensacionalismo, mucha guerra de trinchera, del lado que sea, pero no hay diálogo, man, así buenos, profundos, que tú puedas conversar con gente quizás. Yo no siempre traigo gente de otro lado, digamos, porque me cuesta por los contactos que tengo, pero también fue interesante hablar, ponte tú, con Mayol, con Renato Garín, ¿me entendí o no? Con Nicolás Romero también, entonces es bueno. Buscando la verdad. Buscando la verdad. Y no buscando insertar cuñas baratas. Exactamente. O sea, poder conversar las cosas de bueno, porque en el fondo las diferentes opiniones y visiones del mundo van a existir siempre, digamos. Y va a haber conservadores, liberales, progres, nacionalistas, soberanistas, globalistas, lo que tú queráis, digamos. Pero el tema es poder conversarlo como de buena manera. Y en Chile hoy día lo que creo que está pasando es que la gente en el anonimato grita cosas o en sus grupos cerrados, pero es incapaz de conversar de política en otros ámbitos, o sea, ponte tú en el trabajo, porque es como, porque sabes que te vaya a agarrar de las mechas, no puede ser, o sea, ¿cómo no podéis hablar de política en el trabajo aunque tengáis diferencia con otra persona? ¿Cómo puede ser? ¿Me entendí o no? Es súper interesante que quienes hoy día se autodenominan tolerantes, en la práctica son los más intolerantes. Exactamente. O sea, sí. hoy día un católico es fuertemente censurado. Sí, sin duda. No, sin duda. Sí. Así es. O sea, tampoco quiero como victimizarme, digamos, Sí. no, digamos, pero efectivamente hay una hostilidad, digamos, fuerte hacia cierta sensibilidad más conservadora, católica, y no solamente con los católicos, también bueno, en Chile son pocos, digamos, los musulmanes también, o incluso los judíos, digamos, que son los judíos practicantes, no los judíos de sangre nomás, sino que los que profesan la religión, también es un poco lo mismo. Sí. Oye, bueno, por eso están haciendo también este espacio East 1891. Queremos invitar a todas las personas de cualquier sensibilidad también que quieran sumarse a estas conversaciones. Y desde nuestro lado lo que tratamos de hacer es iluminar la realidad desde los principios de la doctrina social de la Iglesia. Te agradezco, Vicente, por esta entretenida conversación y recuerden a quienes nos escuchan y ven que toda revolución fue antes una buena conversación. buena cuña final. La cuña barata. Salud. Oye, muchas gracias, Mauro, por invitarme a tu canal. Espero haber sido un interesante invitado. Y saludos a todos. Pues sigan también el canal de Mauro. Yo también lo voy a subir esto en mi canal. Y la idea es que todas estas cosas puedan
ir creciendo juntas, digamos, en comunidad. Vale. Solo aclarar que no es mi canal, este canal es parte de una de las iniciativas de Fundación Convoca, en la que yo participo, así que esperamos que la doctrina social cada vez se pueda hacer más conocida y pueda ir plasmando las decisiones de nuestros gobernantes y también de todos los ciudadanos. Buenísimo. Gracias, Mauro. Saludos a todos. Chao.